Yali, no toca lilical tonac, ashanticates y pantonali se zipacli. Hoy, cuando Tonatio, el sol, alcanzó su cenit, nosotros iniciamos una nueva cuenta tonal powali. En esta ciclicidad rítmica del tiempo, en esta espiral ascendente, hoy estamos en el punto de inicio de 260 tonaltin. Vamos a interpretar y a representar cada uno de estos arquetipos. Nosotros no solo contamos los días, vivimos cada uno de los tonaltin. Y bueno, si tú tienes tu agenda, prepárate. Hoy iniciamos la trecena C. Zipacli. Esta trecena recibe el nombre del primer tonali. Si tú tienes tu tonalamat, bueno, podrás ver el inicio. Aquí estamos. Vamos a empezar este recorrido. 13 días de una trecena que corresponde al rumbo del Tlahuiztlampa, del oriente, por donde sale el sol. En tu agenda o en tu planeador podrás mirar la trecena. Cecipacli, este es el tiempo del yo. Asume tu liderazgo, tu autosuficiencia y determinación, esa de quien se sabe dueño de su destino. Al igual que la vasija florida con tamales, tu sustento está asegurado cuando tus raíces están firmes y tu intención es clara. Aquí vemos al regente de la trecena, al señor Tonacatecutli, y nosotros estamos aquí iniciando una nueva vuelta por la cuenta Tonalpowali. Interesante inicio es el de ahora, pues tenemos en el numeral 1 al fuego alquímico, a Xutecutli. Xutecutli es una advocación del mismo Tonacatecutli, es el fuego alquímico y él no solamente está como acompañante del numeral 1, sino que también es el señor de la noche. Tonacatecutli es el regente del signo Zipacli y el Zipacli es ese gran monstruo de la tierra que fuera fragmentado por Quetzalcóatl Tezcatlipoca para ser transformado en el suelo que pisamos, el lugar en donde vamos a dejar nuestra huella, nuestra impronta. Fue tan grande la creación que recibió entonces el nombre de Tlaltecutli, la tierra. ¿Y a quién tenemos acompañando? A Xutecutli, a Nexhuitzilin, el colibrí gris, esa pequeña avecilla que nos recuerda que hay que ir con un corazón tonado, que en el día hay que dar el máximo tona en el vuelo y en la noche hay que entrar al Mictlán, cual soles para llevar ese calor a ese espacio nocturno de silencio y de creación. Ahora vamos a tejer ese aroma de la flor que traemos del cierre de la cuenta anterior con esta tierra primordial que emerge con este Zipacli. El ocaso de la flor y el beso del agua. Cayó el último pétalo de la cuenta antigua. Matlaitliwan Yei Xochitl se desprendió del tallo. Cansado de ser aire, se hizo silencio en el agua primordial. Allí donde el beso del agua y la semilla se vuelve olvido, el eco de un corazón tonado se hundió en el lodo fértil para ser por fin la raíz de lo que hoy despierta. Ayer en el programa de cierre les decía, escriban una palabra en su agenda o en una hoja en blanco. Esa palabra será la semilla. Esa palabra hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, se ha hecho nuestra bandera. La mía fue certeza. Y esta cuenta Tonalpowali es lo que me obsequia cada día, certeza. 2. El despertar del monstruo de la tierra. Oh Zipacli, has llegado rugiendo bajito, surges de la espuma celeste, pez de escamas de obsidiana, lomo de cordillera que sostiene el peso del cielo. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca te han rasgado el velo. De tu cuerpo herido nace el suelo que pisamos. Eres el sustrato, la firmeza, la responsabilidad de existir. En tu mandíbula de piedra el principio y el fin se muerden la cola. 3. El Señor de nuestra carne y el fuego eterno, el regente de esta trecena y el regente del signo Zipacli.
Tonacatecutli. En este tablero de 260 tonaltin, 260 pasos, Tonacatecutli nos viste con el ropaje de la materia. Yo me he encarnado, grita la sangre en las venas, es el yo existo, la voluntad que se asienta en la tierra, bajo la mirada ígnea de Xutecutli, el dios viejo que en el centro del hogar y en el centro del pecho mantiene la llama del tiempo que fluye y nunca retrocede. Dos señores, una misma luz, el origen que se reconoce a sí mismo. 4. La ritualidad de ser. Danza el oficiante de la serpiente emplumada, sobre el espejo del agua con la lesna de hueso y la espina de maguey en la mano. No es el dolor, es el tributo para despertar al espíritu del sueño, que el humo del copal lleve nuestra intención a los 4 rumbos, mientras los tambores en el pecho marcan el paso del macehual, aquel que sabe que su vida es una ofrenda de arte y voluntad. 5. El vuelo de Nehuitzilin. Dentro de nosotros, un sol diminuto y rojo agita sus alas. El Nehuitzilin, colibrí de fuego que no conoce el cansancio. Él nos enseña el arte de la resurrección diaria, morir en el frío de la noche para renacer con más ímpetu al alba. Vuela hacia atrás para honrar la raíz que nos nutre. Vuela hacia adelante para conquistar el horizonte y en su libación constante nos recuerda que el mandato divino, saborear el néctar de cada momento es, pues la vida es el banquete de los dioses. 6. El decreto de la trecena. Caminaremos con el corazón por delante, con el objetivo claro y la llama encendida. Sobre el lomo del gran monstruo de la tierra de Zipactli escribiremos nuestra historia. Y en la agenda 1320, en esta y en el eco de las redes, habremos de encontrar la certeza. En el día a día nos asumiremos como semilla, como fuego. Somos el tiempo que florece. Inicia la cuenta. Que el espíritu se haga carne y el arte se haga vida. Es tu oportunidad de emprender un camino con nosotros, con Lili Caltonac, con Caltonac. Esta es tu casa del Tona. Ten presente que esta trecena Cecipactli es un proceso de gestación de tu propia voluntad. Cada tonali, la energía de los números y los signos se han de fundir con Tonacatecutli para ser como el maíz tu principal alimento. Estamos en la primera casilla, el despertar del yo. Ese Zipactli, que es el origen. Siembra hoy la palabra que elegiste en tu cenit. ¿Cuál fue? La mía, la certeza. ¿La tuya, acaso, el amor, la paciencia, la serenidad, la voluntad, la humildad? ¿Cuál ha sido tu palabra? Reconoce tu capacidad de generación y tu sentido del yo. Y di conmigo este conjuro. Hoy yo mismo soy Cecipactli, el inicio, el fuego que todo comienza, la carne que se abre a un nuevo despertar. En este suelo he de dejar mi impronta. Mi voluntad es heroica. Hoy comparto con mi comunidad lo divino que me habita. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timotasque!